Bueno, estamos en contacto con el doctor Oscar Blando, hombre que estuvo vinculado a la reforma política y constitucional en la provincia de Santa Fe, doctor en Derecho. Y Oscar, siempre nos parece importante hablar sobre la reforma política, hablar sobre la calidad institucional, sabiendo que siempre hay reformas que tienen que ver con las elecciones, pero hay también reformas que tienen que ver con el marco constitucional de nuestra provincia. Y me parecía interesante poder charlar contigo cómo analizás la situación de la provincia, digamos, teniendo en cuenta que están debatiendo si va a haber reforma política, si va a haber reforma constitucional. En el orden nacional hablan también de la boleta única, reformas que se han implementado en la provincia de Santa Fe, que han marcado cierta instancia de mejora en la calidad a la hora de elegir a los candidatos. Bueno, son muchos temas, pero comencemos por el principio. Bueno, efectivamente, Santa Fe tiene una reforma política y constitucional pendiente. Eh, Santa Fe no adhirió todo al espíritu reformista en el país en la década del 80, no reformó su constitución luego de la reforma nacional del 94. Es decir, si bien la del 62 fue una constitución progresista para su época, ciertamente ha quedado desactualizada, tiene que ser renovada, tiene que ser reformada a la luz de la época, de las nuevas instituciones, los nuevos derechos que se incorporan y que se conocen, que se reclaman, por otra parte, y también me parece que tiene que hacer algunos ajustes institucionales, ¿no? Yo siempre digo que no hay reforma política en Santa Fe si no hay reforma constitucional, porque el sistema electoral en Santa Fe, es decir, el sistema de cómo se traducen los votos en bancas, por ejemplo, está en la Constitución, no está en las leyes electorales de la provincia. Entonces, si uno quiere modificar el sistema político, de representación política, me parece que tiene que hacerlo a través de su constitución. Para dar un ejemplo, si nosotros queremos discutir, como me parece que hay una tendencia en los 10 proyectos presentados en la Cámara de Diputados de Santa Fe, de la cual la mayoría propone modificar el sistema de representación de diputados, es decir, cambiar esto de que el que gana por un voto se lleva los 28 diputados, porque por otra parte eso supone una sobrerepresentación del que gana. ¿eh? El que gana se lleva el 56% de las bancas por lo que dice la Constitución. Y normalmente nadie saca en Santa Fe esa mayoría, ¿no? Ni supera esa mayoría. Por lo tanto, el que gana por 29, por 30% de los votos, 35, pero luego se encuentra con que tiene el 56% de las bancas. Es decir, ahí hay un problema que hay que discutirlo. La mayoría de las propuestas van hacia un sistema proporcional. Lo mismo en el Senado. El Senado es un sistema uninominal, es decir, se elige un senador por departamento y ahí hay que discutir el diseño institucional que tiene. Hay que recordar que ese diseño de los 19 departamentos es del siglo XIX. El departamento número 19 se creó a principios del siglo XX. Por lo tanto, a mi juicio, este sistema debiera ser modificado. Acá me parece que no hay demasiados acuerdos políticos, ni tampoco en los proyectos. Solo dos proyectos tienden a elegir dos por la mayoría y un representante por la minoría. Pero me parece que el Senado también debiera ser motivo de un acuerdo político para tratar de actualizar ese sistema, hacerlo incluso más representativo, etcétera. Así que ahí te tiro algunas puntas que tienen que ver Algunas con la líneas. forma política y constitucional, ¿no?
No, y además siempre se habla que el Senado se representan hasta casi feudo, ¿no? Porque se han instalado senadores durante mucho tiempo y bueno, son digamos, los que realmente tienen un poder importante y lo hacen en el territorio. Pero también ahí está el tema del cupo femenino, la representación de la mujer. Hay otras cuestiones que también creo que también tienen que entrar en debate. Ciertamente, ciertamente, allí este tema debe ser desde lo institucional garantizado, no ya el cupo, que Santa Fe ya ha sido una de las primeras provincias que lo tuvieron, sino ahora la paridad. Hay una ley que propone o establece la paridad en los tres poderes del Estado, en órganos descentralizados, en la representación política de los partidos, etcétera. Bueno, esto hay que garantizarlo, me parece que la Constitución debiera garantizar la igualdad entre varones y mujeres, la paridad en la representación. Y adviértase que esto no es, muy, no es muy común, porque pese a que la ley existe, cuando hay cambios, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, bueno, los que ingresan son hombres y las que egresan o salen son mujeres, digamos, ¿no es cierto? Lo mismo en el Poder Judicial. Es cierto que han avanzado la mujer en términos de acceso, de nuevos cargos, etcétera, pero cuando la pirámide va hacia arriba, ¿no es cierto? Si subimos los escalones, veremos que las mujeres van teniendo cada vez, cuanto más se sube, menos cargos, digamos. Basta pensar en la Corte Suprema, que hay una sola mujer, ¿no es cierto? Entonces, estos temas están pendientes y a veces no son solamente un problema institucional, sino un problema de decisión política, de cumplir la ley, de tener voluntad política de hacerlo. Sí, bueno, vos hablaba de calidad institucional y uno no puede dejar de pensar en los tres poderes del Estado. Hay una cuestión que también que no se actualizó, por ejemplo, en términos judiciales, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal de Cuentas, de qué forma se está organizando, de qué forma se lleva adelante una serie de cambios que se habían propuesto y quedaron en Santa Fe sin estar garantizado justamente esto, porque el debate también es político. ¿Cómo se eligen a los magistrados? ¿Cómo se eligen al titular del Tribunal de Cuentas? Creo que también hay un debate que está en danza con respecto a esto. Sin duda, sin duda. Ahí la mayoría de los proyectos incluso que se presentaron para reforma constitucional, la absoluta mayoría tienden a la constitucionalización del Consejo de la Magistratura. Es decir, que no sea solo una norma inferior, sino que esté en el más alto rango. Ahora, también hay que hacer funcionar y tratar de mejorar los estándares del Consejo de la Magistratura a nivel nacional, ¿no? Porque si bien significa un avance en términos, por lo menos, ideales, ¿no? En el sentido de que no haya solamente una selección política, es decir, el Ejecutivo más el Senado, etcétera, sino que haya, bueno, concursos, transparencia, eh, convicción democrática de quienes van a acceder a los cargos, paridad, etcétera, asegurar todo eso también se puede hacer sin una reforma constitucional y tampoco se hace, digamos, ¿no? Hay lentitud en términos del nombramiento, hay vacancias, hay subrogancias, y después hay otro tema que sí es delicado, que ha merecido discusiones, que ha tenido repercusiones en el Senado, etcétera, que es el tema del Ministerio Público, de la acusación y el servicio de la defensa. Nosotros participamos en la idea de que tiene que ser autónomo, tiene que ser autárquico, tiene que tener todas las garantías para poder justamente hacer realidad el principio de independencia y de imparcialidad que deben tener los órganos judiciales. ¿Sí? Y Oscar, agradeciendo tu tiempo, hay también un debate que tiene que ver con lo político, pero que está marcado por el Ejecutivo. Se habla de las autonomías, tanto de Rosario como de Santa Fe, también la duración
los presidentes comunales. Es decir, hay también una discusión con respecto a esta característica que creo que también tienen que estar presentes. Sin duda, sin duda. Nosotros siempre vemos, incluso cuando estaba a cargo de la Dirección Política de Reforma Política y Constitucional, nosotros siempre avanzamos en la idea de la autonomía, de la descentralización del poder, y cuando se descentraliza el poder hay que descentralizar los recursos. No hay autonomía municipal, como no hay autonomía provincial, si no hay recursos suficientes, ¿no? No se pueden trasladar facultades, atribuciones sin los debidos recursos. Esto está en la Constitución Nacional también. Así que hay que avanzar ciertamente en este tema. Pero también lo dijiste a pasar, son muchos los temas, pero ciertamente el tema de la ilimitada duración de los mandatos. Yo creo que esto tiene que discutirse. Nosotros proponíamos con el proyecto del gobernador Lipschitz de limitación de los mandatos, ¿no? Es decir, no nos parece que sea, aunque sean votados, digamos, no me parece que es mucho más sano, que haya la periodicidad, que hace a la renovación política, porque si hay una persona que da 30 años en su banca o en su comuna, etcétera, está taponando la participación de las nuevas generaciones, la posibilidad. Hay un aburguesamiento cuando hay tanto tiempo en el Estado o en los cargos. Hay la posibilidad incluso de cuestiones que aparezcan no demasiado éticas, mucho más fáciles. Entonces me parece que la limitación de los mandatos es otra de las ideas que por otra parte tienen consenso social. Las comunas ciertamente tienen que dejar de durar 2 años para pasar a durar 4 años. Esto no cabe en duda, tienen que hacérselo como una municipalidad sin duda. Ahora, estamos hablando de la duración indefinida de los mandatos. Nosotros propendemos a que haya alguna limitación en ese tiempo de cuerpos legislativos, de intendentes, presidentes de comunas, etcétera. Bueno, y la última pregunta, la revocatoria, porque bueno, se eligen a representantes y muchas veces la gente no está satisfecha o hay un cuestionamiento o hay situaciones en particular como para pensar que la persona que estaba ejerciendo un cargo político no tiene la capacidad para llevarlo adelante. ¿Hay posibilidad de algún tipo de revocatoria, algún tipo de cuestionamiento por parte de la población? Sí, claro. Ciertamente los proyectos de reforma también incluyen algunos el tema de la revocatoria de los mandatos. Es decir, el pueblo otorga el mandato a los gobernantes a través del voto. Y debe ser el pueblo a través de un rechazo, una revocatoria del mandato, que pueda decidir que concluyan antes de la finalización de su periodo. También hay que decirlo que en algunas provincias se da, lo tenemos al sistema de revocatoria y no es muy utilizado. Y como dato, puedo decir que a nivel de municipios y de comunas, etcétera, está la revocatoria de mandato. Hoy se puede utilizar. Y ciertamente no es una institución que esté popularizada, digamos, ni está difundida, pero hoy se pueden modificar a través de la revocatoria del mandato, porque lo que debe entenderse es que toda reforma institucional, política, constitucional, lo que debe tender es a una mayor participación ciudadana. Acá las distancias que hay a veces entre gobernante y gobernado, la llamada crisis de representación, etcétera, se empieza a mejorar cuando hay mayor participación ciudadana, cuando se hace más accesible la posibilidad, las audiencias públicas, ¿no? los presupuestos participativos, y todos estos instrumentos tienen que tener posibilidad de ser accedidos fácilmente, porque si uno crea la institución, pero después le pone escollos para la participación, estamos en lo mismo, estamos peor, porque frustramos la posibilidad que tienen los ciudadanos y esto retrae a la cuestión de la política. Después vienen quienes
hablan de la antipolítica, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, me parece que estos mecanismos como la revocatoria, la iniciativa popular y todas estas que estoy citando, tienen que darse con mucha más facilidad, tienen que tener mucho más acceso, debemos implementarlas, debemos discutirlas como lo estamos haciendo ahora. Me parece sumamente importante. Y el ejemplo de Santa Fe creo que ha repercutido tanto a nivel nacional como en otras provincias, ¿no? En el aspecto de la boleta única, por ejemplo, para ir cerrando. Claro, sin duda, digamos, a ver, Santa Fe en lo institucional tiene sus más y sus menos, como todas las provincias, pero comparativamente, bueno, nosotros no tenemos reelecciones indefinidas, ¿no es cierto? Tenemos elecciones que, más allá de alguna expresión muy parcial, digamos, subjetiva, las elecciones y los resultados electorales se aceptan, están legitimadas las autoridades. No tenemos ley de lema, las abandonamos hace mucho, como tienen todavía algunas provincias que tienen incluso reelecciones indefinidas del gobernador. Y tenemos el sistema de boleta única, que ciertamente funciona bien en Córdoba, que tiene un diseño distinto, funciona bien en Santa Fe, en otras ciudades que también tienen boleta única y que justamente a nivel nacional hay proyectos, se aprobó en la Cámara de Diputados para tratar de llevarla a la nación, haciendo una competencia electoral más equitativa, más transparente, que evite los negocios que se dan con las boletas partidarias. Bueno, me parece que es un sistema que ha probado, y Santa Fe es un ejemplo de que funciona, de que la gente está de acuerdo con este sistema, que le da poder al ciudadano, el sistema por categorías, que puede tener otras críticas, pero ciertamente le da poder al ciudadano para elegir. Yo apruebo al gobernador, pero no apruebo a diputados, no apruebo a concejales, no apruebo a intendentes. Es un tema que el ciudadano se empodera y me parece que esto es muy importante. Oscar, como siempre, muy atento, muy amable y muy didáctico, porque creo que también tenemos que aprender a ejercer la ciudadanía y ejercer, creo que también a partir del conocimiento. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, buenos días.